Muy buenos días a todos. En nombre de CLAPES UC, Harvard Club y MIT Chile Club, les damos la más cordial bienvenida a este seminario Reforma Tributaria, Nuevos Aportes al Debate. A continuación se dirigirá a ustedes Ellen Guidera, presidente del Harvard Club Chile, y Paula Frigerio, vicepresidenta del MIT Chile Club. Hola y bienvenidos a todos. Bienvenidos a los exalumnos de los clubes de Harvard y de MIT, de los participantes y todos quienes están con nosotros hoy. Yo soy Ellen Guidera, la presidenta del Club de Harvard en Chile, y estoy muy orgullosa de estar aquí hoy con ustedes para esta importante conferencia de reforma tributaria. Y estoy muy orgullosa también compartir este día, este evento, con nuestros amigos del Club de MIT, quien está representada por su vicepresidenta Paula Frigerio. Buenos días, a nombre del MIT Club de Chile quería agradecer a nuestros distinguidos panelistas el estar aquí hoy día, al Club de Harvard también, y todos ustedes que están acá hoy. Espero que tengamos una mañana muy interesante. Gracias. También queremos agradecer a Ned Strong, el director de David Rockefeller Center for Latin American Studies y nuestro gran amigo del Club de Harvard en Chile. Y ahora quiero presentarles a uno de nuestros más ilustres exalumnos y socios del Club de Harvard. Él es un exalumno de Universidad Católica. Es un PhD o tiene un PhD de Harvard en Economía. Ha sido the Visiting Professor of Latin American Studies, the Robert F. Kennedy Visiting Professor of Latin American Studies en Harvard en los años 97, 98 y 99. Es el actual profesor de Economía en Universidad Católica ahora, el actual director de este centro de CLAPES, un nuevo centro que él ha fundado, y es el exministro de Hacienda de la recién presidencia de Sebastián Piñera. Es mi honor presentarles a Felipe Larraín. Y Felipe, por favor, un gran aplauso para Felipe. Gracias. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a todos, les agradecemos por estar acá. Quiero agradecer especialmente a nuestros panelistas que están con nosotros. Quiero también agradecer este trabajo conjunto que hemos hecho con el Club de Harvard y el Club de MIT. Cuando conversamos con Ellen la idea de hacer un seminario conjunto, yo le dije que yo tenía mi corazón dividido, porque yo tengo dos alma mater. Mi alma mater de acá, con la que estoy ligado desde 1980, cuando terminé mis estudios y hice mi primer curso como profesor. Quiero decirles que tenía 21 años, para que saquen tanta cuenta. Llevo más de 3 décadas ligado a la Universidad Católica. Yo la verdad es que yo volví a mi casa desde el gobierno, donde estuve 4 años, y mi otra alma mater y mi otra parte de mi corazón, que es la Universidad de Harvard, donde estuve 10 años de mi vida como alumno, como investigador y como profesor. De tal manera que para mí es un gusto muy grande. Y Paula, aunque yo no fui a MIT como alumno, sí quiero decirte que fui a tomar un curso que daba el profesor Rudy Dornbush, el curso de comercio internacional, de finanzas internacionales, que daba en MIT, y se permitía lo que se llama el cross registration. Así es que veo también a destacados
exalumnos del MIT, así que para Harvard, MIT, Universidad Católica, muy bienvenidos y un gusto estar juntos en este evento. Unas palabras sobre CLAPES, Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales. Somos un centro joven, tenemos poco más de 2 meses, estamos acá desde el día 12 de marzo. Curiosa fecha, pero estamos desde el 12 de marzo del año 2014. No nos tomamos vacaciones, los que estamos acá, algunos somos profesores de larga data en la Universidad Católica. Y estábamos ligados y la verdad es que nos fuimos con un permiso sin sueldo, otros han llegado de otras partes y nos hemos juntado en este centro que la verdad nos enorgullece ser parte de la Universidad Católica. Estar aquí en este salón de honor, yo quiero compartir con ustedes, en este salón de honor, a mí me tocó recibir mi diploma de ingeniero comercial, me entregaron mi diploma hace varias décadas atrás. Tantas experiencias, tantas cosas vividas acá. Estamos de vuelta en la universidad. No somos un centro, un think tank en su sentido clásico, como centro de pensamiento, ajeno a una universidad. Nosotros somos parte de la universidad, desde la universidad hacemos nuestro trabajo y esperamos aportar un granito de arena a la Universidad Católica. Contamos en nuestro Consejo Asesor Internacional con 2 premios Nobel de Economía, los profesores Robert Engel y Robert Merton, donde también están en este Consejo Asesor Jeffrey Sachs, Nouriel Roubini, está John Lipsky, Michael Boskin, Barry Eichengreen y Larry Kotlikoff. Y como buen centro latinoamericano, ustedes pueden ver, tenemos muchos latinoamericanos en el Centro Asesor Internacional, así que estamos buscando un latinoamericano para integrar al Consejo Asesor. Tenemos un Consejo Asesor Nacional que preside don Alfonso Suet, que está por aquí, y tenemos un Consejo Directivo del CLAPES, que está presidido por el prorector, don Guillermo Marshall, integrado por 4 decanos de nuestra universidad, los decanos de Ingeniería, Administración y Economía, Derecho y Ciencias Sociales, el ex decano de Economía, Francisco Rosende, y el ex ministro de Hacienda y profesor titular de nuestra universidad, Eduardo Aninat. Dentro de poco vamos a contarles, vamos a comunicar el Consejo Nacional Asesor, vamos a dar a conocer nuestro Consejo Nacional Asesor que está en formación. Nosotros queremos ser un lugar donde debatamos con ideas abiertas, con ideas y con transversalidad. Por eso invitamos a todas las posiciones. Ya hemos tenido debates, un debate tributario, hemos tenido un debate en educación, donde se han presentado posiciones a favor de la gratuidad, en contra de la gratuidad. Yo quiero decirles que yo lamento que no hemos podido contar en este debate de hoy, en este seminario de hoy, con una autoridad de gobierno. Esto no ha sido por falta de empeño. Hemos invitado al ministro, al subsecretario de Hacienda. Lamentablemente no hemos podido, les hemos dado toda la flexibilidad para que ellos puedan venir, incluso pidiéndoles que nos propongan una fecha dentro de ciertos márgenes. Lamentablemente no ha sido posible que ellos vengan, lo lamentamos y esperamos que tal vez haya alguna oportunidad en el futuro donde podamos sentarnos a debatir. Quiero también agradecer en forma especial a Ricardo Escobar, profesor de la Universidad de Chile, que tiene una vasta experiencia en este tema y que va a ser su primera presentación pública en CLAPES UC. Muchas gracias. Lamentamos informarles que el señor Manuel Marfán, investigador de CIEPLAN, ha tenido un inconveniente de último minuto, por lo que rogamos excusar su ausencia en este seminario. Tras las 2 presentaciones que escucharemos a continuación, el debate será moderado por el señor Rodrigo Cerda, director alterno de CLAPES UC. Cabe señalar que este seminario está siendo transmitido vía streaming por clapesuc.cl. A continuación dejo con ustedes al señor Ricardo Escobar, abogado de la Universidad de Chile y magíster en Derecho de la Universidad de California en Berkeley. El señor Escobar es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde ha impartido los cursos de Derecho Tributario y Política Económica. Profesor visitante de la University of Miami, donde imparte el seminario Taxation in Latin America dentro del LLM Convención en Tributación Internacional.
Tiene una vasta experiencia tanto en el sector público como privado. En Chile ha intervenido en las últimas 2 décadas en el diseño de políticas públicas y legislación en materias relativas a concesiones de obras públicas, doble tributación y mercado de capitales. También se desempeñó en el Comité de Inversiones Extranjeras y ha actuado como negociador de tratados de protección de inversiones y de doble tributación. Fue director del Servicio de Impuestos Internos entre 2006 y 2010, donde lideró uno de los equipos clave en el proceso de incorporación de Chile a la OCDE. Es socio fundador de Embofil Escobar Abogados y miembro del Colegio de Abogados, así como integrante del Comité Científico Permanente de la International Fiscal Association. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Felipe, felicitaciones por el nuevo centro. Les deseo mucho éxito en la iniciativa y estoy muy honrado de participar en una de las primeras actividades del centro. Yo no traje una presentación porque la verdad preferí mantenerme más flexible en cuanto a lo que quería comentar. En parte porque no sabía bien quién era la audiencia, entonces no quería hacer una cosa demasiado técnica tributaria. Entonces, ahora que ya tengo algo más clara la película, puedo hacer mi presentación con algunas ideas sobre la reforma tributaria que estamos viendo en Chile. Y quiero separar esto en 3 partes. La primera es la necesidad de hacer una reforma tributaria. La segunda es, en concreto, lo que opino respecto del llamado FUT, nuestro sistema particular de imputación de créditos del impuesto corporativo o primera categoría contra los impuestos finales de los dueños. Y, por último, algunas observaciones sobre lo que veo que son problemas en el proyecto que se presentó al Congreso. Entonces, lo primero es la necesidad de hacer una reforma tributaria. En un país que no quiere pasar por una situación a la griega o la portuguesa, creo que es indispensable que el país cuente, si es que va a embarcarse en mayores y mejores servicios públicos para los ciudadanos, para las personas que vivimos en Chile, que cuente con el... ¡Wow! Acaba de llegar el expresidente. Buenos días. Creo que es indispensable para que el país se mantenga en un sano equilibrio en sus cuentas públicas, contar con los recursos que se necesitan para enfrentar esos gastos mayores. Yo esto siempre lo he puesto ya, este tema lo empecé a tratar hace como 2 años atrás, y yo siempre lo digo como pasar del McDonald's al Ritz. Cuando uno quiere dejar de comer hamburguesas y comer algo un poco más sofisticado, tiene que estar dispuesto a pagar esa otra cuenta. No es lo mismo la cuenta del McDonald's que la cuenta del Ritz. Y no digo que pasemos necesariamente de una a la otra, ni que estemos en el McDonald's hoy día, lo estoy usando simplemente para ilustrar el punto. La cuenta de los países desarrollados es una cuenta más cara que la cuenta de los países en vías de desarrollo. Ese es un primer dato que uno lo puede constatar. Una segunda cosa es qué es lo que uno quiere en el menú en el que va a comer. Y ahí, de nuevo, los países desarrollados son de distintos tipos. Uno encuentra países como Estados Unidos, donde el nivel de prestaciones ofrecidas por el sector público a los ciudadanos son de un cierto nivel, que son bastante más bajas, por ejemplo, de las que uno encuentra en los países escandinavos. Entonces, en términos del restaurante al que uno está comiendo cuando llega a Estados Unidos o cuando llega a Portugal o cuando llega a Escandinavia, es bien distinto. El menú es diferente, la calidad de los productos es distinta, la educación, el nivel de educación en Finlandia o en general la media de Estados Unidos es bastante diferente. Entonces, lo que uno necesita para servirse el plato de servicios públicos que uno requiere es bien diferente también. La conversación sobre los impuestos, el nivel de los impuestos es una conversación que debiera estar siempre amarrada a cuál es el menú de servicios públicos que yo quiero.
al final, you get what you pay. Casi siempre, porque también uno puede pagar más de la cuenta por cosas malas. Y un buen ejemplo es Brasil. En Brasil, la carga tributaria, porque aquí se acostumbra a discutir mucho el tema de cuánto es el porcentaje del PIB que recauda el país y qué es lo que uno hace con eso. Bueno, hay países que con un 30 o 40% del PIB dan servicios fantásticos, ¿no es cierto? Y uno quiere parecerse a algunos de esos países. Uno dice, mire, me gustaría tener un país que se parezca a Australia o a Nueva Zelanda. Yo quisiera que fuéramos como Dinamarca. Maravilloso. Eso cuesta un porcentaje bastante superior al nuestro en términos de recaudación tributaria. Pero hay países también con una recaudación tributaria muy alta y con unos servicios pésimos. Y el mejor ejemplo de eso es Brasil, que recaudan casi un 40% del PIB, o sea, lo mismo que un país muy desarrollado y con estupendos servicios, y con unos servicios públicos que son muy inferiores a los chilenos. O sea, la calidad del cocinero, de los productos que usa en el restaurante es bien importante. Entonces, al tema de qué se hace en el sector público con el Estado es un punto bien central a la discusión de cuánto cuesta la cuenta. Uno puede pagar una cuenta muy cara por un servicio muy malo o por un servicio muy bueno. Las dos cosas deben ir siempre de la mano. Entonces, yo creo que en términos de pasar a nuestra siguiente etapa, donde definitivamente queremos que los niños que salen de cuarto medio sepan operar fracciones, entiendan lo que leen, estén en condiciones de enfrentarse a una educación universitaria o técnica profesional en forma exitosa, etcétera. Bueno, para llegar a ese nivel de servicios claramente tenemos que gastar más que lo que gastamos hoy día y eso requiere más dinero. Y por lo tanto una reforma tributaria parece algo adecuado. Otra discusión es si es que se necesitan o no 8.000 millones o si se necesitan 10.000 o lo que sea. Esa es la discusión de qué menú quiero en el nuevo restaurante. Y esa es una discusión más bien política, no me voy a meter en ese lado del tema, me voy a meter ahora en cómo se paga la cuenta. Entonces, ahí viene el análisis de cuál es el sistema tributario que actualmente tenemos en Chile. Este está, como sabemos, desde el año 1984, su columna vertebral es esto que se conoce como el FUT, que en resumen es que el impuesto pagado en las empresas cuando se genera una riqueza es o puede ser utilizado finalmente y está concebido como una especie de anticipo del impuesto final que corresponde a los dueños finales, personas naturales en Chile, inversionistas extranjeros, cuando retiran el dinero de esas utilidades. Y entonces ahí imputan el tributo a sus impuestos finales, global complementario o impuesto adicional. Lo interesante que tiene el sistema, que es bastante raro, es poco frecuente en términos comparados, es que puede modular la tributación final a cada persona, de manera que distintos sujetos recibiendo una renta empresarial pueden terminar pagando distintos impuestos en función de cuáles son todas sus rentas en el caso de las personas naturales. Y así un dividendo de 100.000 pesos que le llega a una persona puede terminar pagando 40% de impuestos si es una persona que ya está en un nivel muy alto de rentas, o si es un pequeño inversionista que tiene rentas pequeñas en total, puede que incluso se le devuelvan tributos como ocurre con la mayor parte de las personas naturales en Chile. Entonces, el sistema tiene construido en su diseño un impuesto relativamente bajo en la empresa. En términos históricos, cuando partió, que era 10%, después subió a 15%, ha subido a 17% y hoy día ya está en 20%. En una época en que, cuando esto partió, los impuestos corporativos en el mundo andaban fácilmente, como dicen los americanos, al norte de los 35%. O sea, esto estaba en 35, 40, 42, 44, eran tasas frecuentes de impuestos. En Europa andaban en los 50%, en los años 80. Hoy día ha habido una convergencia desde los dos lados. Nosotros hemos subido el impuesto corporativo y el resto del mundo ha ido bajando los impuestos corporativos, ¿ya? Hoy día el Reino Unido está por debajo de del 25%, creo que en 22%. Canadá ha reducido sustancialmente sus impuestos. Estoy mencionando algunos países de los que nosotros recibimos inversión extranjera importante. España ha reducido sus impuestos, hoy día está discutiendo reducirlos más, el impuesto corporativo. Entonces, hay una convergencia más bien hacia los 20 y algo en impuestos corporativos, con algunas excepciones como Estados Unidos, que se ha mantenido en 35,
y desde luego países escandinavos. El sistema que tenemos hoy tiene un par de condiciones de diseño que son el germen de la crítica que hoy día se le hace al sistema. Una de ellas, en nuestro sistema, en nuestra economía en Chile, cada país al final tiene un sistema tributario que es bastante único. Es muy raro encontrar a alguien que tenga, como por ejemplo sucedió con el Código Civil chileno y el Código Civil ecuatoriano, un Código Civil igual, porque uno copió al otro. Eso no existe en materia tributaria. En impuestos, todos los sistemas tributarios son el resultado de una evolución que se ha acomodado a su régimen jurídico, su historia económica, la realidad del ingreso que tiene la gente, etc. Nuestra realidad es una en la que hay una alta concentración de la riqueza. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Que en el modelo, el diseño tributario nuestro supone que las rentas que han generado las empresas en algún minuto van a salir y le van a llegar a su dueño final, vía un dividendo, un retiro. Y ahí se pagará el global complementario o el impuesto adicional. Bueno, cuando uno mira empíricamente lo que ha ocurrido, eso no es así y tiene una explicación bastante lógica. Como una parte importante de las empresas que más rentas generan en Chile pertenece a unos grupos relativamente pequeños de personas, la cantidad de renta que se acumula en esas empresas que le pertenecen a esas personas excede con mucho las necesidades de vida de ellos y sus familias. Y por lo tanto, no retiran, ni van a retirar nunca, ese dinero, porque es muy difícil que lleguen a retirarlo. O sea, uno no se imagina que una persona que tiene, por ejemplo, el 10% de un grupo económico que genera 1.000 millones de dólares al año, que necesite de algún modo llevarse 100 millones de dólares para vivir ese año. Es muy raro. ¿Ya? Los datos indican, de hecho, que la persona que más declara o declaraba impuestos en Chile, por la época que yo miré esto hace unos años atrás en impuestos internos, declaraba como 6 millones de dólares, personas naturales en Chile. Por lo tanto, no hay nadie que se retire esos 100 millones que le corresponden en su 10% de 1.000. Ni los va a retirar al año siguiente, porque al año siguiente vuelve a haber otros 100 millones de dólares. Entonces, para un grupo de personas, que son las personas naturales que residen en Chile, dada la concentración de la riqueza, hay una parte importante de la renta líquida que queda siempre en las empresas, de la renta, del FUT, de esta renta líquida tributable, que queda ahí y que no va a salir, porque no hay caso que puedan necesitar llevarse eso para pagar alguna vez el impuesto personal. De modo que el impuesto corporativo pasa a ser de verdad la única tributación de esa renta. ¿Ya? Ese es un problema de diseño combinado con nuestra realidad económica. Eso no va a salir de allá adentro. Y por lo tanto, si uno quiere, como se está proponiendo hoy día, que los que ganan más tributen más, en esa fracción del ingreso, que es el grueso de lo que económicamente uno puede decir le pertenece a estas personas, no hay caso que con el sistema actual se pueda tributar más por esa parte. Ahora, eso está desde luego guardado, invertido, hoy día está circulando en el mercado de capitales, está en bienes, en stocks. No estoy metiéndome en el tema de qué se hace con esa renta, estoy simplemente diciendo, constatando que esa renta solo tributa la primera categoría, period, y va a seguir tributando solo eso, porque no va a salir a pagar global complementario. Una segunda condición de diseño del sistema es que tiene el incentivo a que quienes puedan, de algún modo, como personas o como inversionistas extranjeros, hacerse del dinero que está en la empresa y mantener el registro, sin embargo, de patrimonial, como que si el dinero sigue estando invertido en la empresa, lo va a tratar de hacer. Bien que lo haga en alguna de las vías que están permitidas por la ley, lo que llamamos planificación tributaria, alguna gente dice que es elusión, o bien derechamente haciendo evasión, como mucha gente que simplemente retira el dinero y no lo declara. Cualquiera de las dos fórmulas tiene un incentivo importante, porque en el margen hay gente que está pagando un 40% cuando retira ese dinero y por lo tanto le falta hoy día un 20% más que pagar, y están la posibilidad de disfrutar de ese dinero sin pagarlo. Entonces, tengo un 20% de costo por sacar
el dinero en la vía formal. Si es que resulta que de algún modo me puedo hacer de ese dinero sin pagar, me ahorré un 20% o lo diferí o lo que sea. Bueno, nuestro sistema tiene una cantidad de loopholes perfectamente identificados por muchos años ya, que han permitido a mucha gente sacar ese dinero y que el registro siga mostrando que hay utilidades tributables que no existen. Ha habido varios intentos de cerrar esos loopholes. De hecho, el último lo hizo el presidente Piñera y el ministro Larraín hace 2 años atrás, y resulta que de la noche a la mañana, y nunca entendí por qué, varios de esos loopholes se cerraron, me imagino, digamos, pero no conozco la razón precisa. Pero, de la noche a la mañana, esas normas que estaban hechas y que sorprendieron mucho, yo de hecho fui de los que comenté que era una sorpresa positiva que viniera un cierre de esos loopholes en la reforma que se impulsó el 2012, sin embargo, en definitiva, salieron de la ley que se aprobó el 2012. Entonces, con lo que uno se encuentra es que ha habido, y uno puede constatar, y yo invito a los que quieran que miren un estudio de Michelle Jorrat y de Tasha Fairfield, que se publicó recién en abril pasado en el London School of Economics, que hace el análisis de qué ocurre con el ingreso entre y la tributación entre las personas más ricas en Chile. Un estudio muy interesante que muestra estos dos fenómenos que acabo de comentar. Por un lado, que existe una enorme cantidad de rentas que nunca salen porque no se necesitan, pero además que hay fundadas sospechas de que hay mucho dinero que está saliendo y que está siendo usado por las personas finales sin que se tribute como uno esperaría que ocurriera si hubieran salido los dineros en forma adecuada, digamos, pagando dividendos o retiros. Ya, eso me lleva a mi tercera parte del comentario. Entonces, primero, creo que se necesita una reforma tributaria si uno quiere consumir más como país y producir mejores servicios. Segundo, decía, el sistema que hoy día tenemos, y lo dije en los diarios, hace 2 años atrás, creo que necesita ser reformado porque tiene este par de problemas que necesitan ser atacados. Y otra cosa es cómo se hizo. ¿Ya? Y ahí yo tengo mis reparos respecto del proyecto que se presentó al Congreso. Yo necesito un vaso de agua. Dame un segundo. Ya, respecto del proyecto, yo tengo algunas aprehensiones, porque efectivamente creo que había que reformar el FUT, ¿ya? Y eso se puede reformarlo significativamente, y eso a mi juicio se podía hacer de 2 maneras. Una era y cada una tiene sus ventajas y desventajas, no hay ninguna cosa que sea sin costos, ¿eh? Aquí todo tiene algo que a alguien no le va a gustar. De partida, pagar más impuestos a nadie le gusta. Así que uno puede encontrar que siempre frente a cualquier reforma tributaria va a haber opositores, ese es un dato, digamos. Sale el sol y va a haber oposiciones a la reforma tributaria. Esas son 2 constataciones que uno puede confirmar matemáticamente. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tiene esta reforma? Uno podría haber terminado con el sistema relativamente raro de integración e irse a algún sistema como los que suelen usar la mayor parte de los países desarrollados o en vías de desarrollo. Esto es que la empresa tributa por un lado un impuesto que será el que sea, que se necesite, y habrá un impuesto que pagan los dueños, calculado sobre los dividendos o rentas que perciben. Esa es una manera clásica de tributar. La segunda es mantener un sistema de imputación, pero haciéndole cambios significativos a los problemas que presenta el sistema actual. Le hace cerrando loopholes, terminando con algunas normas que yo creo que son excesivamente generosas y que por lo tanto permiten ampliar la base sobre la cual se calculan los impuestos. A modo de ejemplo, uno podría haber revisado ciertas ganancias de capital que no se justifican, me parece, hoy día. Uno podría haber limitado el uso de las pérdidas, todo lo que tiene que ver con estas devoluciones de primera categoría, este sistema de carrybacks infinito que tenemos en Chile, que es por lejos el más generoso del mundo. El sistema que permite juntar utilidades tributarias que vienen de distintas empresas y mezclarlas en una que tiene pérdidas y pedir devoluciones al fisco. En fin, hay
fácilmente 6 o 7 temas bastante voluminosos que deberían o podrían haberse enfrentado, manteniendo el sistema de integración. Uno podría también hacerse cargo del problema este que yo decía de el postergar indefinidamente y hacia el infinito el que se pague alguna tributación mayor por estas rentas que siempre quedan guardadas porque los dueños nunca las van a retirar. En fin, hay elementos de diseño que se pudieron haber adoptado. Pero lo que se hizo creo que tiene, y eso mencionaba era mi tercera parte de comentarios, algunos problemas que son complejos. Uno, yo sigo pensando que tiene un riesgo fuerte de inconstitucionalidad. Y la razón es que el sistema que se ha propuesto, con el cual hace que para todas las empresas, salvo las que opten por irse a algún régimen especial, como el que se está proponiendo, el 14 TER, que es un régimen bien peculiar para pequeñas empresas, todas las empresas de Chile van a estar en un régimen en el que al 31 de diciembre se les va a determinar su renta, pagarán el impuesto que les corresponda a la empresa por eso, pero además, mágicamente y automáticamente, en toda la cadena de propiedad que siga hasta que se llegue a una persona natural que sea el dueño y en la fracción que proporcionalmente le corresponda, va esa persona natural a tener que considerar ese pedacito de renta en su impuesto, en el cálculo de su impuesto global complementario, o en el caso de un inversionista extranjero, en el cálculo del impuesto adicional. Ahí yo creo que hay un problema que es que en el caso de la persona natural residente en Chile o el inversionista extranjero, se le está haciendo tributar formalmente por una cosa que no le pertenece. La renta que está en una sociedad un peldaño más abajo o 10 peldaños más abajo, es una renta de una persona jurídica distinta, de un contribuyente diferente. Y en nuestro sistema, por lo menos jurídico, yo no conozco de alguna forma en la que eso se pueda imponer, exigirle a alguien tributar por una renta ajena. Esa renta le pertenece a la sociedad, al 31 de diciembre, a la sociedad respectiva que la obtuvo. Esa sociedad es la dueña, es la que ha tenido un incremento de patrimonio. Un accionista no tiene un incremento de patrimonio jurídicamente, cuando la sociedad en la que él tiene acciones o una sociedad 5 peldaños más abajo donde otras sociedades indirectamente en la cadena obtienen una riqueza mayor. Esa riqueza no le pertenece al dueño mientras no ocurran las condiciones que de acuerdo a nuestro marco legal lo habilitan para hacerse de esa riqueza, que en ese preciso momento deja de ser renta de la empresa, sale de su patrimonio y se incorpora al patrimonio del accionista. Eso ocurre al pagarse dividendos, para lo cual hay que estar inscrito en el registro 5 días antes de que se haga el dividendo, en el caso de las sociedades anónimas, o cuando deba hacerse un reparto de utilidades en los términos que determine el estatuto respectivo. Esa es la realidad jurídica, ¿ya? Imponer un tributo sobre una renta que a uno no le pertenece, creo que vulnera algunas de las normas de nuestra Constitución, en particular el artículo 19, número 20, que establece que existe el derecho para las personas de una igual repartición a los tributos sobre las rentas en la proporción o progresión que fije la ley. Esto supone que haya renta, y la renta está definida como un incremento de patrimonio. Y no hay incremento de patrimonio para el accionista cuando la sociedad respectiva es la que obtiene una utilidad. El incremento de patrimonio ocurre para uno o para el otro, no puede estar en dos patrimonios al mismo tiempo. Ahí hay una contradicción jurídica y lógica. Entonces ahí hay un tema que yo creo que es bien delicado. Un segundo problema tiene que ver con la parte operativa. Para que esto funcione, el nivel de información que tiene que ocurrir entre todos los contribuyentes es casi infinito. Todo el mundo tiene que hacer todo bien para que esto funcione. La empresa de más abajo tiene que determinar su utilidad, informársela a la empresa que está más arriba, en la fracción que le corresponda a cada una, esa a la de más arriba, etc. Y resulta que todos sabemos cómo esto ocurre. El último día están todos los contadores tratando de presentar las cosas que tienen que hacer. Y no todos los contadores son igualmente buenos, con el debido respeto de los contadores, pasan lo mismo en todas las profesiones. La gente se equivoca, llega tarde, no entrega lo que tiene que entregar. Y resulta que aquí, a diferencia de lo que ocurre en el sistema
sobre base percibida para los impuestos finales, que es la regla general en todo el mundo, digamos. Acá hay que ahora hacer que la última persona en la cadena tenga absolutamente toda la información para que la declaración esté bien hecha. Si alguien falló en la cadena, no solo está mala la declaración de esa persona, de la sociedad que se equivocó, están todas las declaraciones que siguen de ahí para arriba. ¿Qué va a pasar con las multas? ¿Se le va a aplicar multa a todo el mundo si es que la declaración quedó mal hecha? Cuando se rectifique un año después o meses después, hay que rectificar las 50.000 declaraciones que puede haber más arriba. Imagínense una sociedad anónima abierta de las grandes que tiene miles de accionistas. Entonces yo creo que aquí hay un estrés de operación que se va a exigir para que esto de verdad funcione bien, que va a ser muy difícil y muy costoso para los contribuyentes y para el Servicio de Impuestos Internos. Yo no me imagino a los pobres funcionarios de impuestos internos tratando de fiscalizar todo esto. O sea, los computadores van a estar al rojo vivo funcionando, digamos, el día en que venzan las declaraciones de impuestos y en los procesos que vienen después. Y la tercera cosa que me sorprende en esta reforma es algunas de las atribuciones que se han dispuesto y la manera como se han dispuesto en lo que se refiere al Servicio de Impuestos Internos. Es cierto que se requieren mejores facultades para fiscalizar. Eso no tengo ninguna duda, lo viví, lo conozco. Lamentablemente nuestra Corte Suprema, por lo menos en una sentencia, la más importante que ha habido en esta materia, dijo que ellos no podían hacer nada frente a situaciones de simulación o de estas planificaciones agresivas, donde en realidad todo lo que importa, dijo la Suprema, son las formas. Yo no puedo hacer nada si es que no cambian la ley. Bueno, con esa lógica habrá que cambiar la ley. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo la Suprema. Yo creo que uno podría haber fiscalizado esto de otro modo, pero bueno, dicho por la Suprema, no hay nada que hacer. Habrá que cambiar la ley. Se necesitan normas que ayuden al control. Pero creo que estas normas están equivocadas en varios aspectos, o por lo menos se me ocurre que pueden generar problemas. Y uno es que va a haber mucho litigio. Esto va a ser muy litigioso. Los que vamos a ganar en esto seremos los abogados, digamos, y probablemente los contadores que ayudan en esto. Pero no lo veo bueno para el sistema, ni para impuestos internos, ni para los contribuyentes. Porque creo que faltan algunos equilibrios en los diseños que busquen que en los procedimientos, cuando se aplican estas facultades del servicio, exista debidos resguardos y oportunidades para un debido proceso, tanto en fase administrativa como judicial. Les pongo un solo ejemplo. Hay una norma, que yo hasta ahora no he escuchado a nadie que la comente mucho, es el artículo 60 cuater del Código Tributario, ¿no? Ahora que tenemos todos estos artículos cuater, quinques y demás. Este es un artículo bien peculiar que tiene una facultad para el Servicio de Impuestos Internos disponer procedimientos de auditoría llevados a lo largo del tiempo. En el fondo hacer como verificaciones de inventarios, verificaciones de precios, confirmar cantidades de ventas, confirmar esos datos contra consumos eléctricos y no sé qué. Y en la medida que pasen una serie de condiciones, como por ejemplo que estos estudios se hagan continuamente a lo largo de N número de años, 6 si mal no recuerdo, etcétera, el Servicio de Impuestos Internos puede establecer entonces una especie de condición estadística y dice, bueno, este es el comportamiento adecuado. Comparo eso contra lo que de verdad declaró el contribuyente y si Impuestos Internos estima que está mal, puede calcular el impuesto que haya entre el estudio y lo que declaró. ¿Y qué es lo que? Eso me parece razonable, digamos, como metodología, pero ¿qué es lo que no parece razonable? Que a continuación se dice en la ley, en un inciso que hasta donde yo he visto nadie ha comentado, que se liquidarán los impuestos y uno puede discutirlo, pero no se puede discutir la metodología. Y resulta que el cálculo del impuesto está hecho sobre un número que es producto de una metodología. Si la metodología estuvo mal aplicada, obviamente el resultado está malo y no se puede discutir la metodología. Entonces, este es un clásico tema de precios de transferencia. Y en las discusiones de precios de transferencia, un tema central de discusión es si se aplicó la metodología adecuada, si se hizo bien, si los ejemplos son los correctos, si es que no hubo desviaciones en la muestra, etc. Si la muestra está desviada, el resultado está malo por definición y no se puede cuestionar la metodología. Entonces, pongo esto como ejemplo porque de este tipo de problemas creo que hay muchos a lo largo de toda la ley. No los quiero aburrir más, se me acabó el tiempo, creo además. Y cierro ahí mi presentación. Gracias.
Muchas gracias por su intervención, al señor Escobar. Queremos saludar y dar la más cordial bienvenida al expresidente de la República, don Sebastián Piñera, quien nos acompaña en este seminario. A continuación dejo con ustedes a don Felipe Larraín, director de CLAPES UC. Bueno, muchas gracias. Los saludo nuevamente. Saludo especialmente al presidente Piñera que nos acompaña. Presidente, un honor tenerlo acá. Y además, en lo personal, mal que mal, usted ha sido mi único jefe en mi vida. Así que, bueno, yo quiero tocar el tema desde un punto de vista distinto, complementario completamente a lo que ha planteado Ricardo Escobar. Lo que quiero hacer es tres cosas básicamente. Un análisis económico de la reforma tributaria, presentar una propuesta alternativa y luego una breve discusión de las circunstancias económicas en las cuales está planteándose este proyecto, las que está viviendo nuestro país. En primer lugar, desmistificar algunos puntos. Carga tributaria y PIB per cápita. Se nos ha dicho que Chile tiene una carga tributaria muy baja relativa a su PIB per cápita. Cuando lo medimos bien, cuando tomamos la carga tributaria corregida del hecho de que en Chile las contribuciones de seguridad social son consideradas, el grueso de las contribuciones de seguridad social son consideradas una contribución a una cuenta individual y no impuesto. Y en la mayor parte de los países son impuestos, hay que hacer esta corrección, esa es la corrección más importante. Nos damos cuenta que Chile puede tener una carga que está no muy por debajo, un poquito por debajo, pero muy poco, ahí en rojo, por debajo de lo que habríamos predicho de acuerdo al nivel de ingreso. Entonces, por supuesto que no podemos compararnos con Noruega. Noruega tiene $100.000 de ingreso per cápita. Chile tiene poco más de 15.000 a tipo de cambio de mercado. Entonces, corrijamos, veamos solamente en una regresión simple en que tenemos la carga tributaria como función del nivel de ingreso y nos encontramos que Chile está básicamente muy poco por debajo de lo que podríamos predecir de acuerdo a este nivel de ingreso. Lo segundo, carga tributaria y crecimiento económico. Aquí la evidencia es muy clara. Mientras un país tiene mayor carga tributaria, esa es la recta que ajusta esa nube de puntos, un país a mayor la carga tributaria, menor el crecimiento económico. Y sabemos que la causalidad va de crecimiento, de carga tributaria a crecimiento. Los países, mientras aumentan su carga tributaria, desaceleran las economías. El decir que un país, y en esto en el gráfico anterior, cuando uno dice que un país tiene mayor recaudación mientras mayor es su nivel de ingreso, no se puede concluir de ahí que los países se desarrollan porque les aumentan la carga tributaria. En realidad es exactamente al revés. Es que los países que se van desarrollando van aumentando su carga tributaria, como hace muy poco planteamos en una columna con Rodrigo Cerda. Hay en el periodo en que se crearon 1 millón de nuevos empleos en los últimos 4 años, también hubo un aumento de 1 millón en el número de contribuyentes, y esa es gente que pasa a contribuir, y es por eso, entre otras cosas, que aumenta la carga tributaria de los países que se desarrollan. Bueno, el cambio del impuesto a la renta, ustedes saben, esto es lo que está propuesto. Al 2017, todo aquí cambia porque hay un aumento gradual, efectivamente, del impuesto corporativo, el impuesto a la renta. Entre el 2014, hoy día estaría rigiendo la tasa del 21 para el 2014, luego llegamos al 25, pero el 2017 tenemos una sorpresa, porque además del 25 se hace una retención adicional del 10% que afecta al grueso de las empresas que generan inversión en Chile. Me voy a referir a este punto en un momento más. Entonces, nosotros saltamos del 20 básicamente al 35% de tributación en el año 2017, pero además tenemos el detallito de que pasamos de renta percibida o en base a los retiros a renta atribuida, concepto al cual se refería Ricardo Escobar con dudas importantes respecto de su constitucionalidad. Yo quiero añadir 2 cosas. Él se refería también a las dificultades en la parte operativa, que es distinto del tema de la constitucionalidad. Dentro de poco publicaremos un estudio de Salvador Valdés que va a estar disponible en la página web del CLAPES. Atentos, por favor, porque vamos a explicar, Salvador explica muy bien en este artículo, los problemas operativos de la atribución de renta. Pero quiero decir una cosa más. Aquí vamos a hacer historia.
Porque Chile va a ser el único país del mundo con un régimen de renta atribuida como el que nos está planteando la ley. También lo explicaba, por ahí hubo una carta en el Mercurio en que se planteaba que no, que en Estados Unidos existía esto. Ricardo Escobar lo aclaró el día domingo en otra carta, diciendo que esto en Estados Unidos es completamente voluntario, aquí va a ser obligatorio, esa es una diferencia enorme. Haciendo una investigación y consultando algunas fuentes expertas, yo puedo decir con responsabilidad que Chile, con la excepción de la isla de Man, paraíso tributario, que también tiene un esquema de renta atribuida, pero con un detalle: la tasa máxima de impuesto a la renta en la isla de Man es 20%. Entonces se dice, mire, como la tasa es básicamente cero a nivel de impuesto corporativo, usted tiene que distribuir un 55%, pero le aplican la tasa del 20%, entonces hay un concepto de atribución con otro nivel de tasa. Es decir, vamos a ser únicos en conjunto con la isla de Man. Yo no sé si ese es el club al cual quiere pertenecer Chile, el de la isla de Man y Chile. Eliminación del FUT. El FUT sería, se nos ha dicho que eliminamos el FUT porque el FUT es una herramienta de otro periodo, que se creó en un Chile distinto y que hoy día todas las empresas, es curioso porque esto lo dice el mensaje, si ustedes leen el mensaje, dicen, aquí tenemos todos acceso al mercado de capitales. Bueno, eso es una ficción porque sabemos que las pymes particularmente no tienen acceso al mercado de capitales. Primera ficción. Segunda ficción, esto de que el FUT está solamente en las empresas grandes. El 30% está en las pymes del FUT. Y este 30%, claro, la mayoría está en las empresas medianas, pero son las que explican la mayor parte de la inversión. Y tercero, es, como ustedes pueden ver aquí, la fuente fundamental de financiamiento de la inversión. ¿Con qué financia usted su inversión? ¿Cuál es la fuente? Lejos la fuente más utilizada es los fondos propios de la empresa, con el detalle de que en los periodos recesivos, año 2009, los fondos propios de la empresa pasan a ser más importantes, es decir, estamos castigando aquella fuente de financiamiento por excelencia que utilizan las empresas en nuestro país. Incluso, bueno, la gran parte del financiamiento proviene de fuentes internas. Esto va a provocar de todas maneras una disminución, me voy a referir a esto en un momento más, en la inversión y el ahorro. Yo estoy afectando la caja de las empresas, pero también estoy afectando la rentabilidad de los proyectos. Y además el uso de los fondos internos es contracíclico. Yo uso más fondos internos en los periodos recesivos. Es decir, en los periodos recesivos, donde me cuesta más obtener financiamiento, yo tengo el castigo a los fondos internos de la empresa. Esto a mí me sorprende un poco en el lenguaje, que el FUT pasó a ser como el demonio, el diablo con cola y cacho, y hay que eliminar el FUT. Y claro, uno dice, hay abusos en el FUT. Claro, hay abusos en el FUT, pero de estos abusos del FUT también han habido abusos y escándalos enormes en el IVA. Yo no he descubierto a nadie que sostenga que hay que eliminar el IVA, ¿no es cierto?, para poder avanzar. Entonces, el hecho de que existan abusos, lo que hay que hacer es corregir los abusos y no eliminar el mecanismo, que además establece, esto es una cosa de sentido común, establece un incentivo elemental a la inversión. Cuando se paga 20% a nivel de la empresa, o 25%, y se paga 40% a nivel al repartir, es indudable que hay un incentivo a reinvertir esos fondos, más aún con los regímenes de excepción que tenemos hoy día, que también los elimina este proyecto, que son el 14 bis y el 14 quater. Bueno, Ricardo decía hace un momento atrás que entre el 2006 y el 2013 aquí hay evidencia para lo que ha pasado en el mundo. En todas las regiones del mundo ha caído la tasa de impuesto corporativo, en algunas más, en otras menos. La caída promedio en el mundo es del orden de casi 3,5 puntos porcentuales la tasa de impuesto corporativo. ¿Qué es lo que va a pasar en Chile? Bueno, en Chile es justo al revés. Aquí vamos a ir del 20 al 35. Y hay un concepto que está, les quiero decir, todavía vigente en economía, que es la movilidad de capitales. Tenemos un mundo con alta movilidad de capitales. Por lo tanto, nosotros estamos de alguna manera compitiendo. Si es que usted me dice, bueno, nos vamos a ir al 25, bueno, el 25 está casi en el promedio mundial, está un poco por sobre el promedio mundial, pero el 35 está definitivamente 11 puntos por sobre el promedio mundial de tasa de impuestos corporativos. Yo creo que también uno tiene que tener una mirada que tome en consideración las tasas de impuestos que tienen los otros países, aquellos con los cuales compito. Otra falacia. Chile tiene, o argumento que se da poco, Chile tiene una tasa de impuesto corporativo que en la OCDE es relativamente baja, efectivamente, el 20% de tasa de impuesto corporativo relativamente baja. Sin embargo,
La recaudación por el impuesto de primera categoría en Chile es 4,7 puntos del PIB. Es la cuarta más alta de la OCDE, siendo que hay muchos países que tienen una tasa de impuesto corporativo mayor. ¿Por qué será? La respuesta es simple. Lo que ocurre es que los regímenes que tienen incluso tasas de impuestos bastante mayores, tienen una cantidad enorme de loopholes o regímenes especiales que hacen que la recaudación en países, ¿no es cierto?, como Francia, que tiene una tasa de impuestos corporativos mucho mayor que la de Chile y recauda aproximadamente la mitad que Chile en impuesto corporativo. Entonces, ojo, no solo hay que mirar la tasa, hay que mirar la recaudación de esa tasa. Participación en inversión por tipo de empresa. ¿Por qué es importante esto? Porque nos dicen, mire, la mayor parte de las empresas en Chile no les va a afectar esto a la tasa del 25 más 10, ¿no es cierto?, el 35. Y eso puede ser porque hay microempresas, que son la mayor parte de las empresas en Chile. Estas microempresas tienen una proporción mínima del FUT, pero la verdad es que si ustedes suman la proporción total de la inversión que realizan empresas grandes y empresas medianas, tenemos el 95% de la inversión de Chile. O sea, supongamos que a ninguna de las microempresas le afecta esto, vamos básicamente a afectar con este aumento del 20 al 35% a aquellas empresas que representan el 95% de la inversión en nuestro país. Bueno, aumento de la tasa de impuesto corporativo e inversión, evidencia en Chile. Yo los invito a revisar, tenemos un trabajo que hicimos con Rodrigo Cerda y Juan Bravo, está publicado en la página web de CLAPES. En este trabajo nosotros revisamos, aquí estoy mostrando solamente algunos de los trabajos hechos para Chile. Sobre 90% de los trabajos que se han hecho en Chile y en el mundo revelan que un aumento del impuesto corporativo trae un efecto importante y significativo en la inversión. Ahora, el hecho de que en Chile hay uno que encuentra que no hay efecto, un trabajo de Bustos, Engel y Gabletovich, pero hay 8 o 9 adicionales que sí encuentran un efecto. En el mundo es más o menos similar, sobre 90%. Ahora, lo que yo no puedo hacer cuando estoy justificando un proyecto es usar solamente aquella pequeña proporción de trabajos que encuentran que no tiene ningún efecto, cuando sobre el 90% de los trabajos dice que hay un efecto negativo y significativo del impuesto corporativo, de un aumento de impuesto corporativo sobre la inversión. El efecto en crecimiento nosotros lo hemos tabulado. Este efecto en crecimiento no hemos corrido un modelo, para hacerlo técnicamente, no hemos corrido un modelo especial. Es virtualmente imposible, además en el periodo de tiempo que hemos tenido, de hacer una simulación con todas las variables que tiene este modelo. Por lo tanto, todo lo que nosotros hicimos en el trabajo al que yo aludía es simplemente tomar dos trabajos. El del actual presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, que en su encarnación anterior era académico, y como académico publicó un trabajo sobre los efectos de la tasa de impuestos sobre la inversión y llega a la misma conclusión, que solo el aumento del 20 al 35 genera un efecto que puede estar entre 0,6 hasta casi un punto de menor crecimiento. Ahora esto es solo el aumento del 20 al 35 sin todos los otros colgajos que tiene este proyecto, por lo tanto uno puede decir con tranquilidad que el efecto en el crecimiento económico del proyecto tal como está, y sin poder medir muy bien todo el efecto complicado que se da en expectativa, está entre 1 y 2 puntos. Eso es más o menos lo que uno podría decir respecto del efecto en crecimiento. Y al respecto, yo me alegro mucho que haya generado entre las autoridades de Hacienda, les agradezco el interés que ha generado nuestro trabajo con Rodrigo Cerda, pero les quiero decir que no está bien citado. Yo agradezco el interés, pero no está bien citado. Es decir, el ocupar nuestro trabajo para justificar que no hay efecto en la inversión no es leer adecuadamente el trabajo. Entonces, simplemente decirlo, incluso hemos tenido que mandar una carta al Mercurio, pero veo que ayer en su presentación las autoridades volvieron a usar nuestro trabajo. Nuevamente uno en la academia le gusta que a uno lo citen, es parte de lo que, dice que bueno, que les interesó el trabajo, agradezco el interés, pero pido que por favor lo citen bien. Efecto en la inversión, el efecto de solo el aumento del 20 al 35% establece una caída que puede ser hasta 3,5 puntos del PIB de inversión, y esto solo por efecto del aumento de la tasa de impuesto corporativo del 20 al 35. El efecto en empleo, solo este efecto, el aumento del 20 al 35, puede significar del orden de 100.000 empleos en 4 años. Ahora, si ustedes dicen, como está midiendo solo esa parte, sumémosle la otra,
estamos hablando de algo que puede ser hasta 200.000 empleos, y el efecto puede ser el doble, en 4 años de menor creación de empleo. Dicho sea de paso, las últimas cifras de empleo muestran algo en esta materia, muestran que el empleo asalariado está cayendo y esto se ha compensado por un aumento en el empleo por cuenta propia, y en el trimestre móvil anterior ya había una caída total en el nivel de empleo. Todavía es temprano para verlo, pero los efectos en los salarios puede llegar a ser solamente este aumento del 20 al 35, un 0,6 del salario, es decir, 6 décimas de un punto porcentual de menor incremento salarial. No estamos diciendo que los salarios van a caer, esto es en el margen, es decir, una economía que puede hacer crecer los salarios al 1% o al 2%, los reales, va a crecer menos 0,6%. Y si pensamos que esto puede ser el doble, estamos hablando tranquilamente de un punto menos de crecimiento de los salarios. La reforma y las micro, pequeñas y medianas empresas. En primer lugar, el impuesto de timbre y estampilla. Otra cosa, nosotros en el gobierno anterior rebajamos este impuesto de 1,2 a 0,4%. Este es un impuesto al crédito. Lo pagan todos los que toman un crédito hipotecario, un crédito de consumo, un crédito en su tarjeta. Hay 3.200.000 contribuyentes aproximadamente, de ellos el 99,7% son o personas naturales o pymes. Es decir, los grandes pagadores de este impuesto van a ser las pymes y las personas naturales. Y además nosotros hemos podido ver que si uno hace por quintil el nivel de endeudamiento relativo al ingreso, las personas de menores ingresos del quintil más bajo tienen una proporción de deuda e ingreso mayor, por lo tanto en proporción a sus ingresos, no en proporción al total de impuestos pagados, que ellos pagan va a ser mayor por efecto de este aumento en el impuesto de timbre. Otro detalle notable es que aquí se dice vamos a expandir, si hay un incentivo a la inversión, sí. 14 TER, expansión del 14 TER, que es mecanismo de depreciación instantánea para pymes, hoy hasta pymes que venden del orden de 9.000 UF, mañana, de acuerdo al proyecto, para pymes que venden hasta 25.000 UF. Bueno, estimamos que hay unas 40.000 empresas que ganan con este mayor límite para usar la depreciación instantánea. Pero hay del orden de 110.000 empresas que entre el 14 bis y el 14 quater, que establecen básicamente que cuando se reinvierten las utilidades no se paga impuesto corporativo, con algunas restricciones por el tipo de empresa, por venta y por utilidad, y la renta presunta que la perderían alrededor de 20.000 empresas, estamos hablando del orden de 110.000 empresas perjudicadas, 130.000 empresas perjudicadas, 40.000 empresas favorecidas, saldo neto 90.000. Pero déjenme hacer un comentario que tiene que ver más con la concepción del sistema. Es curioso que aquí lo que se quiera premiar es solo la inversión en capital fijo. Fíjense ustedes que esto discrimina en contra de la inversión en capital humano. El capital humano no se deprecia, las máquinas sí. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está incentivando a las empresas para ir a invertir en máquinas y a sustituir entonces trabajo por máquinas. O sea, esta es una reforma por efecto de sustitución antiempleo. Este incentivo a la... Y además es discriminatoria contra todas las empresas de servicio, aquellas que tienen mayor proporción de capital humano, las que requieren menor capital fijo. Es curioso que en pleno siglo XXI, en la era del conocimiento, estemos con un incentivo a la inversión que parece decimonónico. Eso está bien para la revolución industrial, pero para una economía que tiene que transitar por el rumbo del conocimiento, es curioso que estemos dando este tipo de incentivo. Entonces, ojo, porque uno tiene que aceptar, puede haber una apertura a considerar modificaciones, flexibilizaciones al proyecto, habrá que verlo, una cosa son las palabras, otras cuando llega a la práctica, si lo que viene en materia de incentivo de la inversión es expandir el 14 TER o el mecanismo de inversión de depreciación acelerada, la verdad es que no va a compensar por ningún motivo el efecto en el FUT y va a generar una discriminación mayor contra el empleo, contra el trabajo y contra el capital humano. Bueno, la ampliación, lo que comentábamos, en Chile hay alrededor de 850.000 empresas, las microempresas son el 75%, pero las pequeñas y medianas, y donde está el grueso, ahí está el 25%, son pequeñas, medianas y grandes, y ahí está el grueso de la inversión. Este punto me parece que es muy relevante porque se dice, con la reforma tributaria lo que vamos a hacer es mejorar la distribución de ingresos. Estamos haciendo esto para que Chile sea menos desigual.
Ahora uno dice, por supuesto, nosotros queremos más educación de calidad, yo no he tenido tiempo y no es el objetivo de este seminario, de juzgar si realmente los proyectos de educación van a generar esa mayor calidad, esa nivelación de la cancha. Pero lo que está claro es que al menos uno puede reflejar dudas importantes respecto de que esto vaya a disminuir la desigualdad. Quien ha corrido algún análisis más formal en este tema, Sebastián Edwards, con un coautor, plantean que la reforma tributaria, tal como está planteada y sin considerar el gasto, en qué se va a gastar, esta reforma tributaria a lo más rajuña la desigualdad. Pero que si además consideramos en qué se va a gastar, esta reforma tributaria es regresiva. Es regresiva y lo voy a decir en un momento más. Ahora, lo notable de esto es que cuando uno compara, porque lo que se hace muchas veces es comparar la distribución de ingresos antes y después de impuestos y transferencias. Eso es lo que hace este cuadro. Entonces, esa recta de 45 grados en el eje de las X dice el impacto redistributivo de las transferencias. Y en el eje de las Y, el eje de las ordenadas, es el impacto redistributivo de los impuestos. Entonces, lo que uno dice acá es, si estoy en 45 grados, el impacto redistributivo de las transferencias y de los impuestos es similar. Chile tiene, admitámoslo, un impacto bajo redistributivo de las transferencias y de los impuestos. Pero lo notable es que el 75% de la reducción de la desigualdad en los países OCDE que se da en la distribución de ingresos, después de transferencia de impuestos, el 75% es por el gasto y no por los impuestos. Entonces el punto es que aquí, si nos tenemos que concentrar, ¿es dónde? Concentrémonos en el gasto, porque ahí está el 75%, 3/4 partes del efecto sobre la desigualdad. Y esta evidencia es muy decidora. Si lo que voy a hacer con esta reforma tributaria es dar gratuidad a los, que en este momento es gratuidad, está hoy día con becas y créditos subsidiados para el 90% de los estudiantes que representan el 90% de la distribución de ingresos en nuestro país. Fíjense ustedes una cosa, el 91% de la cohorte, el grupo etario que está en educación, que está en el quintil superior del grupo etario relevante, tiene acceso a educación superior. En el primer quintil es 27%. Entonces, esto es natural. Lo que voy a hacer, si voy a dar gratuidad en educación superior, es distribuirle a los que tienen más. Entonces, yo quiero hacer una salvedad, sin haber hecho el análisis formal que ha hecho Sebastián Edwards. En base a estos dos elementos, y particularmente a uno le caben fuertes dudas de que esto vaya a reducir la desigualdad. Si lo que voy a hacer es recaudar impuestos para darle educación gratuita a los que más tienen, que a su vez, ¿quiénes van a aprovecharlo más? El 91% de los que están en este grupo, porque los demás tienen mucho menos posibilidad y ya tienen educación o gratuita, o tienen becas, tienen becas que cubren una parte importante del costo de la educación, o tienen créditos subsidiados. Bueno, quiero ir a la propuesta alternativa. La propuesta de reforma tributaria recauda 8.200 millones de dólares al 2018. Entonces, yo quiero tomar y citar aquí a Camilo Escalona. Camilo Escalona ha dicho, y creo que tiene toda la razón, el corazón de la reforma tributaria está en los 8.200 millones, no en los mecanismos para conseguir los 8.200 millones. Bueno, si tomamos eso, entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros tomamos como dato, como restricción del problema, que hay que recaudar 8.200 millones. Y nos preguntamos, ¿hay alguna manera menos dañina para la economía de nuestro país de hacerlo? Y hay. Hay más de una propuesta. Nosotros vamos a plantear la propuesta que nosotros hemos hecho, que en su parte más novedosa, lo que dice, bueno, mantener el aumento de la tasa de impuesto de primera categoría de 20 a 25, estoy sujeto a una restricción, recaudar 8.200. Ahora, uno podría pensar, estos 8.200 parece que están escritos en alguna parte, en las piedras de la ley. Bueno, uno podría discutir también los 8.200, pero no los discutamos. Digamos que eso está planteado, eso es lo que se le ha planteado al país, ¿cómo los recaudamos? Esta es la parte fundamental de nuestra propuesta, porque hay otras cosas que el grueso, bueno, el 20 al 25, eso lo mantenemos respecto al proyecto del gobierno, homologar el requisito de distribución mínima
de utilidades a todas las empresas. Hoy día ese requisito de distribución del 30% de utilidades rige para las sociedades anónimas abiertas. Lo que nosotros estamos planteando es homologarlo para todas las sociedades anónimas y para las sociedades de personas, con la excepción de los regímenes 14 bis, 14 ter y 14 quater, para los cuales no se establece este requisito, pero para todo el resto se homologa. Rebatar, aquí tenemos otra coincidencia, rebajar la tasa marginal máxima para las personas de 40 a 35, tributación de retiro en exceso, también una coincidencia con el proyecto del gobierno, eliminar, esto es algo nuevo, eliminar la exención de IVA a los juegos de azar y los espectáculos, no rinde mucho, pero algo rinde, aumentar el impuesto adicional a las bebidas de mayor graduación alcohólica, mayor o igual a los 40 grados, ahora yo quiero decir, esto venía de de la reforma que nosotros planteamos el año 2012, y le quiero comentar una cosa a Ricardo que planteaba, bueno, desaparecieron algunos elementos de la reforma del 2012, efectivamente nosotros tuvimos que simplificar la reforma para poderla aprobar, y la verdad es que lo hicimos, mantuvimos el corazón de la reforma, pero para poder tener los votos que no teníamos, simplificamos la reforma y pasamos el corazón de nuestra reforma tributaria. Y yo les quiero decir con toda sinceridad, yo no me sentí menoscabado por haber tenido que simplificar la reforma tributaria para poder aprobarla. Creo que es importante que sea fruto de un consenso amplio, consenso que logramos en la comisión mixta, en la comisión mixta final, porque había habido desacuerdos en todo, y hubo una reforma tributaria que mantuvo los elementos esenciales de nuestra reforma que recaudaba $1.000 millones para la educación. Impuestos verdes, lo planteamos, pero lo planteamos en la línea de lo que habíamos planteado también en la reforma del 2012, que en la versión simplificada desaparecieron. Impuestos verdes en reciclaje, estimular el reciclaje, no poner una doble obligación respecto de las emisiones de empresas que ya están sometidas a estándares que incluso son superiores o similares a los de la OCDE. Entonces, si yo someto a una empresa, por ejemplo, una generadora, a estándares OCDE en términos de su emisión, pero a la vez lo que hago es que le digo que además le voy a cobrar impuestos y le voy a aumentar los impuestos, bueno, estoy grabándola 2 veces y eso va a traer consigo sí o sí un aumento en el precio de la energía por ese efecto. Entonces, lo que estamos diciendo, vámonos por la alternativa del reciclaje. Y disminuir evasión y elusión, ¿quién podría estar en desacuerdo? Tomamos la propuesta del gobierno y tomamos los números del gobierno. Ahora, solamente para mencionarles un detalle. Si nosotros vamos a comparar, se dice que la tasa de distribución de utilidades en Chile es muy baja, y con el 30% actual, que es el mínimo para sociedades anónimas abiertas. Si uno compara esa tasa de distribución de utilidades, bueno, hoy día está un poco más bajo de la media, pero no mucho más bajo de la media. Con el 30% que tenemos hoy, Chile tiene una tasa de distribución de utilidades mayor a la de España, de Finlandia, Dinamarca, de Canadá y de Japón, que tiene apenas el 8% de distribución de utilidades. Con el 40% quedaríamos con una tasa más alta de distribución de utilidades que Australia, Estados Unidos, los Países Bajos y Grecia, e inferior a algunos otros países. Quedamos perfectamente dentro del rango, y si fuéramos al 40 quedaríamos por sobre el rango. Bueno, ¿cuáles son las grandes diferencias de la propuesta del gobierno? No elimina el FUT, no exige retención del 10% a las sociedades anónimas abiertas o a sociedades que tengan algún socio no persona natural, mantiene los regímenes tributarios 14 bis y 14 quater, no aumenta el impuesto de timbre, no elimina el crédito de IVA a la construcción para viviendas que están entre 2.000 y 4.500 UF, no cambia el régimen de tributación de ganancia de capital en propiedades, y los efectos negativos, y este es el gran punto, nosotros logramos determinar que los efectos negativos, porque hay que decirlo francamente, esto tampoco es inocuo, aún esta propuesta no es inocua respecto de crecimiento e inversión, pero son alrededor de 1/3 del efecto negativo que tiene la propuesta del gobierno. Bueno, si esto, tomemos un rango conservador, si esta reducción solo por mayor crecimiento, trajera un mayor crecimiento del 0,6, que está en el rango bajo, uno dice, bueno, voy a recuperar 2/3 de lo perdido, esto sería cerca de 1 punto, más o menos 0,9, que dijimos, nosotros creemos que está entre 1 y 2, pero tomemos que es 0,9, recupero 2/3 de ese 0,9 y estoy en 0,6, eso genera una mayor recaudación, el primer año de $300 millones, y esto cada año es mayor, esta diferencial de crecimiento, de tal manera que al cuarto año una diferencia de $1.453 millones. Ahora, el efecto, esto hay que plantearlo, aquí como que se está subestimando completamente el efecto recaudador del crecimiento económico. El crecimiento económico por cada punto de crecimiento son $600 millones el primer año, y eso se va componiendo en el tiempo,
y llegamos a un efecto que es 600, uno puede decir 1.200, 1.800, 2.400 al año 4 si fuera un solo punto. Aquí estamos haciéndolo en base a 0,6. ¿Cuánto recaudamos con esta propuesta? Bueno, en la parte tributaria, el aumento de la tasa de impuesto de primera categoría, estamos tomando las estimaciones del gobierno, 2.100 millones de dólares. El aumento del porcentaje mínimo de distribución de utilidades a 40%, 1.800 millones de dólares. Eso es un elemento bien central, porque solamente el homologar más aumentar la distribución de utilidades del 30 al 40 da estos 1.800 millones de dólares. El resto lo hemos tomado: tributación de retiro de exceso, eliminación de IVA, en fin, las medidas anti-elusión y evasión. Hay muchas de estas cosas que hemos tomado del proyecto, del informe financiero del proyecto del gobierno, en aquellas donde coincidimos. Esto nos da casi 6.700 millones de dólares. Pero ojo, que por efecto del crecimiento económico, de esta diferencial de apenas 0,6, tenemos casi 1.500 millones de dólares más. Por lo tanto, estamos prácticamente en los 8.200 millones de dólares. La diferencia es que vamos a castigar menos el empleo, los salarios, no vamos a castigar a la clase media, ni vamos a castigar a las pymes con este proyecto. El castigo es mucho menor. ¿Hay un aumento en la tributación? Por supuesto que sí, pero es un aumento que va a generar bastante menos daño. Bueno, termino con la siguiente reflexión. Esta reforma se plantea en un contexto económico local muy complejo. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado a partir del tercer trimestre del 2013 es que la inversión está cayendo en Chile. Aquí en azul está la caída, la inversión, la formación bruta de capital fijo, que a su vez se descompone en el componente maquinaria y equipo y el componente construcciones y otras obras. Ahora, yo tengo una cierta tranquilidad, yo preferiría haberme equivocado, pero tengo una tranquilidad respecto de algo que dije que fue muy polémico en su momento, en junio del año pasado, hace exactamente un año. Yo hice un planteamiento en un debate público, en una presentación pública, de que la reforma tributaria que estaba planteada iba a afectar en forma importante y ya se podían ver los primeros indicios de efectos en la inversión y eso lamentablemente se ha dado. Yo hubiera preferido haberme equivocado, pero las cifras están mostrando claramente que hay un punto de quiebre y ese punto de quiebre es el tercer trimestre del año 2013. Lamentablemente esto ha continuado. Ahora, se dice, no, pero esto es lo que le ha pasado a todos los países. No es cierto, señores. No es cierto que todos los países emergentes estén viviendo el ciclo de inversión de Chile. Perú tiene un ciclo de commodities muy parecido al de Chile, pero en Perú la inversión sigue aumentando. Chile es el segundo país de Latinoamérica donde hay mayor caída de la inversión en el segundo semestre del año pasado. Y esta caída continúa. El segundo país después de Venezuela, donde hay una crisis de proporciones. Entonces, no digamos que este es un problema de la economía internacional. Yo les diría más, en términos más claros, la economía internacional nos está ayudando. Si no fuera por la economía internacional, por la contribución del sector externo en el primer trimestre de este año, habríamos tenido crecimiento negativo en Chile. La demanda interna cayó. Lo que nos salvó fue la demanda externa. Así es que tengamos cuidado con decir que el problema está afuera, porque si el problema está afuera y eso es lo que nos está ayudando a crecer, el problema, el grueso del problema está aquí adentro. Mientras en Chile la contribución, el aumento acumulado de la tasa de inversión real en capital fijo como porcentaje del PIB, desde 2009 íbamos bastante bien, nos recuperamos y desde el tercer trimestre del año pasado empezamos a perder posiciones, no solamente porque aquí ha estado cayendo la inversión y en el 2014 respecto de Perú se sigue expandiendo esta brecha. También hay un fuerte deterioro de la confianza empresarial. Y esto se ha dado desde básicamente el tercer trimestre del año pasado, luego de que las reformas fueran anunciadas. Entonces, díganme ustedes, ¿este deterioro de la confianza empresarial tendrá que ver con algún fenómeno externo al país? ¿O habrá más bien algunos mecanismos internos? De hecho, la confianza empresarial no está todavía a los niveles de la recesión de 2009, pero el índice, al menos el índice de la UDD y del Diario Financiero, está en niveles que se acercan a los que hubo en la recesión del 2009. Y las importaciones de bienes de capital, las cifras que tenemos, y aquí vamos a dar cifras bastante recientes, uno dice, bueno, cayeron en el primer trimestre, pero resulta que se están recuperando. No, las últimas cifras son de una caída de 30% en el
periodo que va entre el 1 de abril y el 23 de mayo. Es decir, la información que tenemos del tercer trimestre es una caída de importaciones de bienes de capital muy fuerte. Yo quiero terminar por decir que yo espero que haya disposición real a establecer y a introducir modificaciones a la reforma tributaria, pero espero que sean modificaciones en serio y no modificaciones marginales, porque las modificaciones marginales no nos va a ayudar a salir de esta situación. Si queremos reactivar la economía, tenemos que hacer algo en llevar confianza a las personas, llevar confianza a las empresas. En Chile hemos logrado contener esta caída de la inversión a través de un consumo que sigue creciendo, pero desacelerándose en forma significativa, y a través del sector externo. En realidad, los efectos de la reforma tributaria no son una amenaza, desde hace varios meses que son una realidad. Muchas gracias. Gracias. Vamos a aprovechar ahora, tenemos unos minutos para preguntas y vamos a hacerle unas preguntas a los panelistas. Quería recordarles que este seminario está siendo grabado y por lo tanto cualquiera de ustedes puede posteriormente revisarlo en la página web de CLAPES UC, va a estar disponible. También las presentaciones quedan disponibles para que posteriormente ustedes las puedan revisar. Y tal como decía Felipe, tenemos un próximo documento de trabajo acerca de renta atribuida, que también creo que sería interesante que lo revisaran. Entonces, antes de darles la palabra yo a ustedes también para que hagan sus propias preguntas, de las exposiciones de Ricardo y Felipe yo quería hacerle algunas preguntas a los panelistas y partiendo con Ricardo. Una cosa bastante interesante de tu exposición fue, de alguna forma tú dices que una alternativa es tratar de reformar el FUT y una forma de reformar el FUT y tratar de hacer la reforma es cerrar ciertos loopholes. Y tú dijiste que habían ciertos loopholes que están bien determinados, que eran como los más importantes. Entonces, la pregunta es si tú podrías tratar de ilustrarnos un poquito los que tú creas, los 3, 4, 5 más importantes. Creo que sería bueno. Y una segunda pregunta también relacionada con renta distribuida, renta atribuida, disculpa. En general uno tiene la idea de que o está en el ambiente que la renta atribuida de alguna forma lo que trata de hacer es disminuir la desigualdad al cobrarle más impuestos a los más ricos, pero me imagino que parte de esos mayores impuestos no van a ser cobrados a contribuyentes chilenos, sino que deben ser deben haber muchos contribuyentes extranjeros, ¿no es cierto?, que hoy día también ocupan los mecanismos que tenemos disponibles. Y por lo tanto parte de esta renta atribuida también va a tener un impacto sobre ellos, pero el punto es que bueno, estos contribuyentes extranjeros no son chilenos y por lo tanto no deberían estar considerados dentro de lo que es la desigualdad de ingresos en Chile. Entonces la pregunta es, dado lo que tú conoces, ¿no es cierto?, ¿crees que este impacto de la renta atribuida va a ser tan relevante en modificar la distribución del ingreso en Chile o no debería ser? Solamente, obviamente, tu opinión. Después vamos con Felipe. ¿Esto está funcionando? ¿Se escucha? Ya. Respecto de los loopholes, hay varios que son bastante conocidos. Una es una definición del sistema, que es que en las sociedades distintas de las sociedades anónimas, cuando existen utilidades financieras que por alguna razón exceden a las utilidades tributarias, se pueden hacer repartos de esas utilidades sin que los dueños finales tengan que pagar impuestos hasta que, según se supone, en algún minuto se revierta la situación y ocurran utilidades tributarias en la empresa. Y en ese minuto se dan por distribuidas y se repone la situación de haberse llevado el dinero primero. Lo que muestra la experiencia es que cuando está la caja y existen las utilidades financieras, se retiran y después, por distintos mecanismos, se evita que en ese RUT, en esa sociedad, ocurra la renta tributable, con lo cual la caja sale, el fenómeno de renta tributable finalmente se da normalmente en otra empresa, respecto de la cual no está registrado el retiro en exceso y por lo tanto se produjo una salida del dinero, la disfruta el dueño sin haber pagado impuestos, todo perfectamente dentro de la ley. Ese es un clásico, lo que se llaman los retiros en exceso. Otra forma
que yo creo que no se justifica, francamente, es todo lo que tiene que ver con la recuperación del impuesto de primera categoría cuando se mezclan utilidades tributables con pérdidas. Esto es fundamentalmente producto de interpretaciones del Servicio de Impuestos Internos de los años 90 y 80. No es lo que dice la ley, pero a estas alturas ya se ha usado así por años de años. Y yo creo que no tiene ninguna justificación. Las pérdidas, las pérdidas al final son un elemento que ayuda a determinar cuál es la base sobre la que hay que aplicar impuestos. Y las pérdidas, en general en todo el mundo, se usan desde el momento en el que ocurren hacia adelante en la propia empresa respecto de los ingresos que obtiene en el futuro. Eso es lo habitual. En Chile, no solo las usamos de ese modo, el clásico, que el propio negocio las use contra sus ingresos en el futuro, sino que además permitimos, por ejemplo, que alguien pueda reinvertir utilidades tributables que pagaron impuestos en una empresa y llevarlas a una sociedad con pérdidas, y ahí pedir la devolución del impuesto de primera categoría de la empresa que inicialmente generó la renta. O fusionar una empresa que tiene utilidades dentro de una que tiene pérdidas y pedir la devolución del impuesto de primera categoría sobre esas. En el fondo hay una especie de utilización horizontal de las pérdidas que se expande desde el negocio que tuvo la pérdida a cualquier otra empresa con la cual existe la posibilidad de mezclar las utilidades tributables no distribuidas con las pérdidas. Y la tercera, bueno, y eso además se puede hacer en una forma intertemporal. La pérdida ocurre hoy y yo puedo pedir la devolución de impuestos pagados años antes en la propia empresa, si es que antes tuvo utilidades, o en otras empresas, lo que se conoce como un carryback. Pocos países tienen carryback, Estados Unidos es uno y hasta donde recuerdo dura 3 años. O sea, podría yo pedir los impuestos de hasta hace 3 años atrás. En Chile podemos pedir la devolución del impuesto de primera categoría que se pagó en alguna empresa hace 10 años, 15 años, no hay límite. Entonces, yo creo que ahí hay un espacio muy fuerte, según unos datos que vi en alguna página del Servicio de Impuestos Internos, creo que hay como 26.000 millones de dólares en pérdidas registradas en distintas empresas. El potencial de eso, aplíquenle la tasa que quieran, 20%, 25%, estamos hablando de 4.000, 5.000 millones de dólares fácilmente, que en los próximos años, en la medida que estas pérdidas se utilicen, no se van a pagar en impuestos de primera categoría. Así de fácil. Entonces, yo creo que ahí hay un espacio importante de limitación. Otro, es pero esto tiene que ver más con mejorar la fiscalización, es la situación de las empresas que siguen mostrando como activos dineros que en realidad salieron hace rato y no van a volver. Y en eso está el tema de empresas extranjeras que muchas veces en vez de pagar dividendos hacen, comillas, inversiones en el exterior que a continuación se traducen simplemente en destinar los flujos al uso corporativo que corresponda fuera de Chile, pero en realidad no hay ningún retorno en un tiempo razonable, no hay planes de negocios, no hay ninguna inversión. Lo otro es el de las personas que sacan el dinero dentro de Chile o fuera de Chile y después de que lo sacan a otro cascarón, desde ahí lo vuelven a tomar, evitando las normas de control que en nuestro país están limitadas a la empresa que generó la utilidad. Con lo cual quedan unas especies de food vacíos dentro de las empresas. Esos son fenómenos bastante conocidos, no digo que sean fáciles técnicamente de resolver, pero se pueden atacar y de hecho hubo en el pasado, yo entendía perfectamente lo que te pasó antes y que necesitabas los votos y mi punto era precisamente eso. Muchas veces, y en esto yo le pongo nombre y apellido, yo creo que en esto ha sido claro el factor de la UDI fue, en nuestra época cuando estábamos con Velasco nos pasó tupido y parejo, en eso, en ayudar a bloquear las reformas que tenían que ver con cerrar estos loopholes. Y aquí está claro que hay gente que se beneficia de que esos loopholes existan y por lo tanto hubo un bloqueo. Y la amenaza al final era no te doy el voto y no sé qué por esta cosa, pero bueno, si sacas esta cosita te doy el voto. Eso ocurre, así es el realpolitics y yo lo viví, lo vi antes en la época de Lagos, en otros minutos y claramente en la época que estuvimos con Andrés Velasco. Y no me sorprendió que hubieran hecho la propuesta y no me sorprendió que la hubieran retirado en el gobierno de ustedes, porque era razonable que los mismos poderes estaban detrás tratando de que esto se mantuviera.
para mi gusto con una ceguera tremenda, porque el resultado es que la gente se aburre del abuso efectivamente y entonces tenemos una reforma como la que estamos viendo hoy día. Respecto del adicional y el global complementario, ahí hay unos datos que se conocen poco. Nosotros hicimos unos estudios hace poco mirando datos de tesorería. Yo le aconsejo al que quiera mirar esto con más detalle, yo no soy economista, pero hay una página de tesorería que muestra el resultado de los impuestos separados muy bien, con créditos, etcétera, para inversionistas extranjeros, global complementario, etcétera. Si uno da por bueno los datos que ahí están, prácticamente el 67% de todos los retiros y dividendos informados los hacen inversionistas extranjeros. O sea, si uno mira del total del FUT que sale todos los años, de todas las utilidades que se distribuyen todos los años netas al final a dueños finales, prácticamente 2/3 van al exterior. Son los inversionistas extranjeros los que se llevan el grueso del dinero y solamente 1/3 queda en inversionistas nacionales, personas naturales en Chile. Entonces, claro, cuando se cierran estos hoyos, se están cerrando 2/3 para extranjeros, 1/3 para chilenos. Gracias, Ricardo. Felipe, el proyecto del gobierno tiene, bueno, el espíritu, ¿no es cierto?, en el cierre del FUT. De alguna forma, la racionalidad económica que tiene detrás es que tú puedes tener financiamiento relativamente fácil del mercado financiero y financiamiento externo. Pero la pregunta es, en el caso de Chile, por lo menos lo que hemos visto en los últimos 3 o 4 años, cuando estamos viendo que Chile tiene un déficit de cuenta corriente cerca de 3-4 puntos del PIB, ¿no es cierto? Y por lo tanto ya tiene bastante financiamiento desde fuera. La pregunta es, ¿cuán factible es seguir obteniendo financiamiento alternativo desde fuera de Chile para poder, para hacer como alternativa al término del FUT? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta y bastante relacionado. El proyecto del gobierno también tiene una parte depreciación instantánea para todas las empresas por una ventana de 1 año y que posteriormente se acaba. ¿Cómo verías tú la posibilidad de extender eso como incentivo a la inversión? Por lo tanto, mantener la depreciación instantánea para las empresas sin distinción de tamaño, pero mantenerlo ya más, no por 1 año, sino mantenerlo de forma permanente. Gracias, Rodrigo. En primer lugar, yo quiero alabar a Ricardo por haber sido tan honesto y contarnos todos estos loopholes. Cada loophole que revela son como 100 clientes menos, pero yo creo que eso... Ya no estoy en ese negocio, ya no hago asesoría. Yo creo que si no está haciendo asesoría, entonces es maravilloso. Pero en todo caso, estupendo. Yo tomé nota muy clara de cuáles son los loopholes que todavía persisten. Después, respecto al tema del financiamiento externo, Rodrigo, tú tocas un punto que es muy crucial, el tema del déficit de cuenta corriente. Hoy día el déficit de cuenta corriente está entre 3 y 3,5. Se estima que un país como Chile puede llegar, estamos como en el límite de lo razonable en materia de déficit de cuenta corriente. Podría empujarse un poco más, pero muy poco más. Por lo tanto, aquí lo que va a pasar es que si cae el ahorro, como sabemos que va a ocurrir, es que solamente por efecto de esta restricción externa va a caer la inversión, porque la déficit de cuenta corriente es la diferencia entre la inversión y el ahorro. Entonces, si uno tiene una situación de déficit de cuenta corriente que está más o menos topada, va a tener un problema, ¿no es cierto?, para financiar la inversión con ahorro externo, pues el ahorro externo es igual al déficit de cuenta corriente. Entonces, distinto es si Chile tuviera 0% de déficit de cuenta corriente. Esa no es la realidad. Estamos entre 3 y 3,5 puntos del PIB. El segundo punto, respecto a la depreciación instantánea, yo creo que por las razones que uno podría arguir en términos de depreciación instantánea para el capital físico. Bueno, en primer lugar, establece toda la discriminación respecto al capital humano y respecto a la forma de inversión y respecto del capital de trabajo, que hoy día está amparada por otros mecanismos que no son el 14 TER o un 14 TER extendido, que es un mecanismo de depreciación instantánea, y que además discrimina contra las empresas de servicio y que tiene un efecto negativo por sustitución contra el empleo. Pero además esta medida tiene un problema de recaudación más o menos serio, porque si lo que hacemos es extender la depreciación instantánea para todas las empresas, el proyecto no va a recaudar ni de cerca lo que dice que va a recaudar, porque resulta que además esto va a hacerle un regalo a las grandes mineras que van a depreciar quiénes son los grandes empresas intensivas en capital. Bueno,
las grandes mineras, por ejemplo, los grandes proyectos de generación eléctrica, ahí van a estar las grandes reducciones de impuestos. Entonces esto va a conspirar, cualquier extensión de la depreciación instantánea va a conspirar contra el objetivo de recaudación. Pero además un detalle, yo me atrevería a agregarlo, tal como está presentado en el proyecto, un año después de la aprobación del proyecto rige la depreciación instantánea para todas las empresas, esto va a generar un aumento de inversión durante ese año para aprovechar el incentivo. Sabemos que todo incentivo transitorio a la inversión trae un aumento durante el periodo que dure el incentivo transitorio y luego una caída. ¿Y a quién le va a tocar la caída en la inversión? Al próximo gobierno. Entonces nos preocupa en forma especial. Gracias. Estamos casi en el tiempo, pero vamos a abrir para 2 preguntas, por favor. Así que si alguien quiere hacer una pregunta, Klaus, acá hay una pregunta. Ojalá corto, Klaus. Muchas gracias, Rodrigo. Klaus, quiero felicitar a Clapes por haberse transformado en el centro donde se debate la reforma tributaria en forma amplia, con visiones muchas veces distintas y más amplias, especialmente cuando llega una persona de gobierno también a participar. Tengo una pregunta para Ricardo respecto a las declaraciones que hizo Michel Llorrat ayer, que declaró de que sería más fácil administrar, desde el punto de vista del Servicio de Impuesto Interno, la renta atribuida que el sistema actual. Me sorprendió, por supuesto que eso contradice tu brillante exposición sobre limitaciones administrativas, más allá de las legales y constitucionales, ¿no es cierto? Me gustaría saber tu visión al respecto. ¿Qué puede haber pensado Michel cuando decía que esto iba a ser su labor más fácil en el futuro que el actual sistema tributario? No estoy muy seguro a qué se refería Michel. Yo lo veo bien difícil que sea más fácil, ¿no? A lo mejor él tiene más información, pero por ejemplo el sistema de hoy, con el FUT que tenemos, es básicamente un registro de 3 columnas o 4 columnas. El que va a haber que llevar ahora son esas, para las empresas que ya existen, más como 4 o 5 más, incluyendo, y esta es una de las que yo le tengo mucho miedo, por un problema de capacidad humana, no por otra cosa, incluyendo el registro de las diferencias temporales, que ahora es un tema de finanzas, digamos, de contabilidad, de auditoría, donde ahora va a haber que llevar el registro de las diferencias temporales que se dan en las empresas cuando hay estos retiros, y eso es hoy en un sistema donde lo que se aplica es contabilidad IFRS, que poca gente entre los contadores la maneja, puede ser una causa de conflictos permanentes dentro del propio Servicio de Impuestos Internos. O sea, hay que partir por capacitar a los miles de funcionarios dentro del Servicio de Impuestos Internos en una manera mucho más intensa para poder administrar esto. Entonces, yo creo que el régimen es mucho más complejo. Ahora, la tributación ocurre, y en ese sentido quizás lo puede estar diciendo, toda de una vez respecto de un solo año, y por lo tanto no hay que estar quizás haciendo todo este seguimiento, pero eso es para el modelo más sencillo, que es cuando no ocurren ni diferencias temporales, no hay retiros que vayan hacia atrás, cuando las cosas se hacen bien, si es que hay diferencias al año siguiente que hay que estar rectificándole a todos los contribuyentes en todas las cadenas. Yo creo que, de nuevo, cuando todo sale bien, claro, sale bien precisamente, pero eso es tautológico. El problema es que la realidad no es así. Entonces yo no estoy seguro por qué se puede ver que lo que viene va a ser más fácil de administrar que lo que hay. Gracias. Hay espacio para una última pregunta ahí atrás. Por favor, el caballero. Voy. Vero. En mi clase de Taxation con Larry Summers, planteaba que todo sistema tributario necesitaba tener o respetar 2 principios básicos. Primero, el tema de la eficiencia y el tema de la equidad horizontal, para que éste sea viable en el tiempo. El sistema chileno, primero, no es eficiente porque tiene tal cantidad de beneficios generosos, sobre todo aplicables al capital income, y que, si ustedes ven la página web del Servicio de Impuestos Internos, los tax expenditures solo por diferimiento tributario alcanzan a 4 puntos del PIB. Y el costo de la administración tributaria
es elevadísimo de controlar y fiscalizar toda esa gama de múltiples beneficios. El otro tema significativo es el de la equidad horizontal, que lo que importa es que 100 pesos del trabajo tengan una carga tributaria efectiva en valor presente igual a 100 pesos generados por el ingreso del capital, para que esto sea viable en el tiempo. Eso claramente no ocurre en Chile. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de tributación plenamente integrada, a diferencia de los sistemas clásicos de tributación, donde tributa la empresa y no solo retiene la empresa el impuesto a favor del shareholder. Segundo, como decía Escobar, las pérdidas tienen un tratamiento muy generoso. No se aplica una Sink Capitalization Rule, como se aplica en muchos países, para que los proyectos no vengan 100% apalancados. En fin, sumemos una serie de otros beneficios. Entonces no se cumple ninguno de esos dos principios básicos que Summers habla para que todo sistema tributario sea viable. Me gustaría que comentara Felipe Larraín sobre el tema. Y el segundo punto es que yo estoy absolutamente de acuerdo con Felipe cuando él dice todo el sistema tributario está orientado a dar incentivos tributarios a la inversión en capital fijo y no a capital humano. Si uno cree que el modelo de crecimiento endógeno de Romer es un sistema que es hoy día muy potente en una economía del conocimiento y donde las ventajas competitivas de las naciones están dadas por el capital humano, entonces los incentivos más bien debieran estar focalizados hacia el capital humano y no hacia el capital fijo. Pero esta reforma, si uno lo mira, está persiguiendo un poco eso, de que yo estoy haciendo tributar, ¿cierto? 5 puntos más, quitando un poco de incentivos a la inversión en capital fijo y, en el fondo, aumentando el gasto en inversión en capital humano. Entonces, ahí hay una cierta reasignación de recursos hacia ese factor productivo. Entonces, esa es otra cosa que me gustaría que comentara Felipe Larraín. Bien, a ver, yo creo que sin duda que uno puede siempre perfeccionar los sistemas tributarios, yo creo que ahí no hay ninguna duda, y que hay temas que hoy día pueden mejorarse para propender hacia mayor eficiencia y que horizontal, sin duda. Tú mencionas el tema de los beneficios generosos, el tax expenditure, el gasto tributario, ¿no es cierto? Hay un informe de gasto tributario que de hecho fue hecho y lo trabajamos bastante nosotros en dar comentarios y qué sé yo, lo conozco muy bien ese informe, que identifica para dónde vienen esos 4 puntos del PIB. Esos 4 puntos del PIB vienen, entre otras cosas, de los incentivos a la inversión que hoy día tenemos, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es que dar incentivo a la inversión no es gratis, ¿no es cierto? Porque si tú quieres invertir, si tú quieres estimular la inversión, claro, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Los regímenes de 14 bis y 14 quater y ter establecen un gasto, ambos tienen gasto tributario. Porque no tienen el régimen de tributación general, sino establecen una exención. Entonces, yo creo que ahí uno puede discutir cuáles son esos regímenes y ver cómo uno puede nivelar la cancha, pero yo creo que la solución no es decir, mi objetivo no es tener gasto tributario cero. Mi objetivo es tener un régimen equilibrado, ¿no es cierto?, donde también mantengo los incentivos a la inversión, aunque tenga algo de gasto tributario. Y respecto de ese tema también, yo diría que cuando en ese cuadro que mostraba, que es la comparación de la recaudación del impuesto de primera categoría, es notable que Chile con un 20% de tasa recauda 4,7 puntos del PIB, siendo que países de la OCDE, que tienen, una comparación OCDE, que tienen mucho mayor tasa de impuestos, recaudan bastante menos. Eso significa que aunque tengamos regímenes especiales, son bastante menos que los que hay en los países de la OCDE. Entonces siempre uno puede mejorarlo, pero creo que nuestros regímenes de excepción, al menos comparado en ese horizonte de la OCDE y comparado con la simple mecanismo cuantitativo de ver tasa de impuesto versus recaudación en porcentaje del PIB, creo que nos muestra que en Chile, aunque existen estos mecanismos, están en la parte baja de la OCDE en cuanto a esas exenciones. Respecto de un comentario adicional,
yo creo que es un grave error eliminar el 14 bis y el 14.4. Y voy a decir, ¿por qué? Porque si uno establece, justamente, estamos juzgando la reforma en sí misma, después juzgamos los efectos del gasto, que yo tengo grandes dudas, pero no podemos tocar aquí cuál es el gasto y cuál es el efecto del gasto de esta reforma. Primero porque no lo conocemos bien. Si el gasto es gratuidad y eliminación del copago y comprarle los colegios a los particulares subvencionados, yo tengo grandes dudas de que eso sea una reforma que vaya a mejorar la calidad, que al final es lo que necesitamos para mejorar el capital humano. Pero voy a un solo punto. El BIS y el Quater, a diferencia del TER, no discriminan el tipo de inversión que se hace adentro de esas empresas. Simplemente dice, si usted reinvierte, se exime de impuesto de primera categoría. Si usted reinvirtió y usó para capital de trabajo, para mejorar capital humano o mejorar o comprar máquinas, yo lo trato de igual forma. Lo que se está haciendo en el proyecto de gobierno es eliminar aquellos regímenes que permiten la reinversión en forma favorable en capital humano, estoy hablando a nivel de la empresa, y reemplazarlo por un régimen que premia la inversión en máquinas. Y eso, yo creo que por ahí no estamos más cerca, porque decir eso solo me parece que va en la dirección contraria de lo que debemos hacer como país. Sí, yo quería aprovechar de hacer un comentario a la propuesta de Felipe, primera vez que la veía. Creo que necesitan conversar con un constitucionalista también, porque esto de subirle al 40% los repartos a todo el mundo es medio complicado. La norma de 30% de reparto en el caso de las sociedades anónimas está puesta en la ley de sociedades anónimas y es una norma de protección de minoritarios. Si uno quisiera que todo el mundo tenga una especie de distribución obligatoria de 40% de las utilidades, yo sospecho que eso también va a tener restricciones complejas en la Constitución. Así que mi sugerencia, hagan algún trabajito con la Escuela de Derecho, aquí está Guerrero que puede cooperarles en eso, pero yo creo que ahí hay algunas restricciones para ese diseño que sería bueno que las consideren. Ok. Bueno, entonces con esto vamos a cerrar el panel. Queríamos agradecer la presencia de Ricardo, agradecer también la ayuda del Harvard y el MIT Club. Y bueno, muchas gracias a todos por asistir. Y como les digo, los materiales quedan en la página web de nuestro centro. Muchas gracias.